da mucho gusto darles la bienvenida a la presentación de hoy. El libro que nos congrega es la más nueva novela de Juan Patricio Riverol, Todo el oro de Lisboa. Una historia en la que confluyen distintos niveles de la historia, diría yo. Está, por supuesto, la ficción que le da cuerpo a la novela, pero hay también una indagación, digamos, sobre la historia con H mayúscula, que es un capítulo muy apasionante y no muy conocido de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la capital de Portugal se vuelve como un centro de operaciones para espías nazis y espías aliados, y los hoteleros, restauranteros, los prostíbulos, todos contrataban a personas que espiaban para uno y otro lado. Está esa parte de la historia con H mayúscula, pero también está en toda la novela una subtrama que es, yo creo, sobre la curiosidad que nos da a veces por indagar en la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, este relato que es más íntimo y que no pertenece al gran relato de la historia, pero que nos envuelve, nos hace formar parte de esa historia y que a veces trae descubrimientos muy ricos y muy valiosos, y otras cuantas veces sorpresas medio desagradables, ¿no? A veces uno indaga en el pasado de la familia y es lo mismo que abrir una caja de Pandora. Entonces, en esta novela, donde están confluyendo la ficción, la historia y la indagación sobre la memoria, hay también mucho para platicar y sobre todo, este es un libro a la manera de algunas novelas que seguramente conocen, de Milán Kundera y de otros autores que reflexionan en su propia novela sobre cómo se va escribiendo la novela. Este es un libro en el que también vamos viendo las puntadas con que Juan Patricio va hilando unas páginas con otras y unos capítulos con otros, porque en más de un sentido se podría decir que hay capítulos que son una historia completa, que cuando se acaba allí ya podría ahí haber sido un relato independiente, que se cierra, digamos, con la duda, o sea, un relato que se cierra sin haber concluido un misterio, porque en realidad es un relato sobre la búsqueda, no sobre el descubrimiento. Entonces, pues quisiera empezar charlando contigo y con Magali. Nos acompaña la narradora Magali Velasco, también autora de novelas y volúmenes de cuentos. Y quisiera que entre los tres platicáramos un poco sobre cómo se van hilando las historias dentro de la novela. Sí es un relato unitario de la primera a la última página, pero también, como decía, es un relato en el que van distintas capas de historias mezclándose y hasta uno podría preguntarse cuál es la historia principal, ¿no? Y como ocurre con la alta literatura, la historia principal supongo que será la historia con la que cada quien se identifica más. Bueno, entonces… Bueno, tomo la palabra. Bienvenido, Juan Patricio, a esta tu ciudad, que ya me entero que sí es muy tu ciudad, entonces eso nos da mucho gusto y además te recibe Jalapa como debe ser, lluviosa y húmeda, etcétera, con truenos. Gracias a todos los que nos están acompañando y bueno, vamos a comentar esta novela que al final de la lectura dije, esta novela es de pérdidas y de robos y de despojos, porque me pareció la construcción, como bien decías, Javi, que tiene una construcción muy vanguardista, que a mí me gusta mucho eso como de origami, casi, que tiene un pliegue y luego otro pliegue y otro pliegue y de pronto ya se forma una figura. Y bueno, para quienes no la han leído, pero para que sepan de qué va, bien, la premisa o el inicio de la novela, que sí puede ser como muy de inicio de película criminal, policíaca, detectivesca, es la muerte de un señor, de un hombre mayor en Portugal, en un bote, y luego pues llega el hijo mexicano a saber qué pasó con su padre y a darse cuenta que en este bote, o sea, lancha, bote, ¿verdad? Sí, como un velero, perdón, sí, un velero. No tiene nada que ver con el mundo marítimo. En este velero, el hombre mayor, el padre, Paul, tiene unos archivos, algo que estaba investigando. Y entonces el hijo, que se llama Santiago, que es mexicano, que convivió
pues al parecer bastante poco tiempo con el padre, porque el padre es español, pero de México se regresa a la península y pues lo deja a Santiago de 15 años, entonces su contacto es casi como de vacaciones por temporadas, así. Pues se da la tarea de ir tras los pasos de esa pesquisa que está haciendo el padre o que dejó ahí. Entonces, bueno, ya de entrada nos intriga, nos agarra, nos atrapa porque queremos saber la vida del padre muerto, pero también nos vamos enterando de cosas de Santiago. Y uno creería que ellos nos van a llevar de la mano por toda la novela. Y ahí es donde vienen los quiebres narrativos de Juan Patricio, porque van a entrar en juego otros personajes, ¿no? Como un inspector portugués, Oliveira, o un amigo, o sea, otro personaje que se vuelve muy amigo de Santiago. Y ahí es donde te decía, me gustó mucho estos requiebres en la estructura, porque no va lineal, sino que va transversalmente en el tiempo y en los personajes. Y resulta que encontramos también en la complejidad de la novela, digamos, como que está esta línea, esta premisa de saber qué es lo que estaba investigando este hombre, quién es, cuál es su pasado y realmente cuál es su historia. Pero también tenemos contrapuntos muy importantes que tienen que ver directamente con el autor. Entonces, se va combinando la autoficción, o pues sin autoficción, ¿qué sería? Como, pues sí, algo de autoficción, ¿verdad? Porque vamos sabiendo cuestiones biográficas de Juan Patricio, en donde sí está involucrado tanto su vida como cineasta, porque no lo presentamos, Javier. Te vas a dar cuenta, qué barbaridad. Juan Patricio estudió comunicación y se especializó en dirección de cine en el American Film Institute en Los Ángeles, y en poco más de una década fue docente de la Universidad Iberoamericana, de las escuelas de cine Artes 7 y Mantarraya, y en Casa del Lago Juan José Arriola. Y también ha colaborado con revistas, tiene publicaciones produjo y escribió 2 largometrajes de ficción, como Ópera del 2007 y Panorama del 2013. Su tercera película está en proceso de postproducción y es autor de las novelas Punto de Fuga, editado en Nueva York, Fuegos Artificiales, también de la Casa Tusquets, y Al filo de la revolución, Planeta, y Todo el oro de Lisboa, que es la novela que estamos presentando. Entonces, en la digamos, como en la diégesis de esta novela, pues va a entrar este otro personaje que se apropia de la historia. Y de ahí es que digo que pues es una novela de robos y de despojos, porque pues este personaje termina despojando a Santiago y a su papá de la historia, e incluso al inspector, se apropia, se agarra todo, y es como que cambia el foco. Y bueno, este personaje, ahora narrador, nos damos cuenta pues que hacía cine y que se frustraba mucho, porque sabemos que los proyectos de cine, además de necesitar a muchísimas personas involucradas, se necesita muchísimo dinero. Entonces, nada como escribir una novela, un mundo, crear un universo y una historia en el que se tiene el control de ella. Entonces, hay una autorreflexión de la creación, hay una toma de postura también en la misma creación, y siempre con estos paradigmas de moral y de ética, de sí, por ahí un cuestionamiento. ¿Tengo derecho o no de robarme esta historia? ¿Tengo derecho o no de ser yo quien la cuente y de ser yo quien la dé a conocer a más personas? Y luego, como están estas como burbujas, ¿no?, de complejidades aquí en la narrativa. Además tenemos otra gran premisa, ¿no? O sea, realmente el conflicto es
lo que Javi ya estaba anunciando acá, Segunda Guerra Mundial, Portugal como un país que a mí me gustan los libros que me enseñan cosas, o sea, yo no sabía muchísimas cosas de Portugal que cuenta Juan, que tiene que ver con pues, esta tierra neutra en donde, en donde convergen espías, donde convergen pues, embajadores de otros países, y cómo Portugal pues, se vuelve esta zona franca durante la guerra, y todos los tejemanejes que se van urdiendo en torno a pues, el régimen nazi y fascista, los despojos, ahí viene el tema del despojo, los despojos por parte del régimen nazi de obras de arte, el tráfico de obras de arte que hay, y nos vamos dando cuenta que el hombre que murió al principio de la novela pues mucho tiene que ver con todo esto. Creo que ya hicimos un resumen panorámico de la trama de la novela, ya para poder preguntarte un poco más directamente, Juan Patricio, ¿cómo lleva una historia a otra? ¿Cómo encontraste la conexión entre tu propio pasado familiar con la ficción que hay, con la gran, digamos, la gran historia que pertenece a la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo encontraste, digamos, el punto donde hay donde puedes meter la aguja para hacer una costura que quede empatado un tramo del argumento con otro? Bueno, primero que nada quiero decir que es un honor estar aquí en Jalapa. Es una ciudad que, digo, me fascina y es como una segunda ciudad para mí. Después del Distrito Federal donde nací, esta es la ciudad que más quiero en México. Y aquí ya tengo una segunda familia también, que muchos aquí están presentes. Y también nunca había presentado un libro en un lugar tan bello y espectacular como este. La verdad es que es un halago, desde aquí se ve una vista que la verdad estoy muy conmovido. Entonces agradezco mucho a la Feria del Libro, a la Universidad Veracruzana y a Javier y a Magali por estar aquí conmigo presentando la novela. ¿Cómo van surgiendo las ideas? De repente sí, como que hay un pop de la idea, ¿no? O sea, la primera historia que yo quería contar hace mucho tiempo es la historia de mi bisabuelo, que yo sostengo que fue el primer DJ de México y uno de los primeros del mundo, seguro, porque empezó a hacer fiestas que él ponía discos toda la noche y era el único que ponía discos, digamos, lo que hoy es una cosa común. Empezó en 1936 mi bisabuelo a hacer esas fiestas y duraron mucho tiempo. Tuvieron una fama, hasta Salvador Novo se enteró de ellas y escribió de ellas en el periódico, aunque nunca fue, y demás, ¿no? Entonces, esa primera historia ya la tenía yo como semilla. Alguna vez escribí un ensayo al respecto que no publiqué, se quedó allí en la computadora perdido. Y por otro lado, la primera vez que fui a Lisboa, hace casi 10 años, estuve 3 días, me enamoré de la ciudad y empecé a investigar un poquito más del país, y entonces me intrigó esta historia de Portugal siendo neutral en la Segunda Guerra Mundial, que pues es una historia fascinante porque pues era el único país durante la guerra que tenía entrada y salida a América, ¿no? Entonces ahí salían y entraban, sobre todo salían todos los refugiados y demás, ¿no? Porque los otros países neutrales eran Suiza, que no tiene mar ni tiene salida, y Suecia, que estaba todo cooptado porque todo el mar Báltico estaba cooptado por los nazis. Entonces no había manera de salir de Europa más que por Lisboa, ¿no? Entonces pues la historia es fascinante. Ahí nació el personaje de James Bond, porque Ian Fleming era un agente en la Segunda Guerra, era agente como espía inglés, y de ahí se le ocurrió, ¿no? El casino es el casino de Estoril y demás, ¿no? Entonces esa fue otra historia que dije, bueno, hay que contarla, ¿no? A pesar de que mi anterior novela es una novela histórica, digamos, tradicionalmente una novela histórica de cómo se conocieron el Che y Fidel en la Ciudad de México, antes de la Revolución justo, ¿no? Y fue, de la mitad para adelante fue muy pesado escribir, para mí fue muy pesado escribir esa novela porque nunca había escrito una novela histórica. Y no es mi pretensión ser historia, escribir novelas históricas, pero ese tema me encantaba. No se había contado esa historia, entonces sentí que la tenía que escribir y la escribí, pero juré no escribir nada más histórico, y de repente
encontré esta historia de Portugal, dije, bueno, pues va, pero no quiero hacer una novela histórica como ya hice una, ¿no? Entonces, pues de ahí surgen esos dos contextos, digamos, la vida real de mi bisabuelo, y después empiezo a leer un par de libros, sobre todo me acuerdo muy bien un libro que se llama HHH de Laurent Binet, creo que se apellida, un francés, que también es de la Segunda Guerra Mundial, pero es autoficción, o sea, él tiene familia en Checoslovaquia, entonces te cuenta desde él, ¿no? Totalmente autoficción, pero es un novelón sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces dije, órale, entonces igual y puedo mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces fue una odisea, la verdad, el proceso. Un amigo muy querido, editor colombiano que se llama Valentín Ortiz, me ayudó mucho con un ojo editorial para ayudarme, digamos, fue como sparring en el box, ¿no? Así para ayudarme a solucionar algunas cosas, tuvo muy buenas ideas, quítale acá, amplía esto, hay el arte robado en la Segunda Guerra Mundial, lo podrías tocar y no lo estás tocando. Entonces, pues fue una colaboración muy bonita, ¿no? Y también luego ya con mi agente, con Verónica Flores, que también le agradezco mucho, también ella también tuvo algunas ideas, y luego también Rafael Toriz, mi gran amigo, mi hermano, que por eso conozco Jalapa y por eso me encanta tanto también. Él también tuvo buenas. Entonces, fue mi libro, ha sido mi libro más colaborativo y tal vez mi obra más colaborativa, porque en el cine, aunque sí trabajas con todo un equipo de producción, las ideas han sido mías. Mi segunda película fue yo y un amigo, pero nada más uno. Entonces aquí sí fueron así como muchos cerebros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las series de televisión que a todos nos traen ahí pegados a la televisión, son un equipo de escritores amplio, ¿no? O sea, no las hace una persona, digo, salvo contadas ocasiones, ¿no? O sea, The White Lotus, por ejemplo, sí es de Mike White solito. Pero es así, son como 2 o 3 personas que hacen una serie solitos. La mayoría son o sea, los créditos, cada episodio son diferentes guionistas, etcétera, ¿no? Entonces, basado un poco en eso, digamos, bajándole el ego, dices, bueno, pues voy a pedir ayuda, ¿no? Entonces fue una cosa muy gratificante. Gracias, Juan Patricio. Y bueno, sí, me imagino ese momento me imagino el momento en que se te ocurre la conexión o el vínculo de la historia familiar de tu bisabuelo, digo, dónde puede haber esto que la enlace con el Portugal en la Segunda Guerra. Y ya teniendo esa historia, pues, o sea, no se puede separar el ojo del acto de mirar, así no, o sea, no se puede separar la historia de cómo la quieres narrar, ya que tienes esa historia pensada. En algún momento debes haber pensado también en la estructura del libro, que como decía Magali hace rato, es una obra pues que reflexiona sobre sí misma, una obra que más o menos va explicando cómo fue escrita. Y yo creo que podríamos decir, sin que sea muy polémico, que es una obra que sigue más o menos el esquema de la novela policíaca. Es una novela en la que está el acto de la investigación y el descubrimiento frustrado. Muchos capítulos, o no sé si todos los capítulos, terminan como en una puerta cerrada. Uno de los personajes ha seguido una pista y la pista llevó hasta donde podía llevar. O sea, y sí hay descubrimientos y todo, pero no hay una revelación de un misterio finito, ¿no? Entonces, no podemos separar la historia de cómo se cuenta la historia. El estilo en la literatura es eso, ¿no? Cómo se cuenta una historia determinada. ¿Cómo surgió, cómo fue el proceso de te ocurre esta manera de contar la historia de tu familia, con la ficción de los personajes y la gran historia de la Segunda Guerra Mundial? Pues lo primero que hice fue, o sea, yo iba a hacer una novela mucho más experimental y la primera versión de la novela es mucho más experimental. Entonces como empieza ahorita la historia narrada, después autoficción, después era una entrevista larga con uno de los personajes y el último capítulo eran ensayos históricos sobre la historia, así, ensayo puro y duro, digamos. Y ahí fue donde Valentín me sugirió, digamos, llevarla por el lado más narrativo. Entonces, digamos que ahorita todavía está un poco así, ¿no? La parte del diario, el penúltimo capítulo es un diario del narrador que va descubriendo cosas en estos archivos que encuentra. Sigue siendo ensayístico, pero ya metido dentro de la narrativa como una obra
pues dentro de la gran narración que es la novela, que también que acabó siendo ya una novela más tradicional, a pesar de que todavía es una novela, pues no es una novela experimental, pero es una novela que mezcla, pues digo, todos los géneros, digo, no sé si todos, pero muchos géneros, ¿no? Hay biografía, hay novela histórica, hay un poco de thriller, detectivesco y demás. Y la autoficción y el ensayo y luego también la autoficción es una autoficción a veces falsa porque hay muchas cosas que sí son verdad de mí y otras cosas que no son verdad, ¿no? Pero parecería que es verdad porque pues de la manera como digamos que cuando metes el yo es una especie de truco narrativo, ¿no? Y fluye muy bien. O sea, a mí me fascinó mucho como la segunda parte, me gustó muchísimo porque además, a ver, estamos hablando de temas de la Segunda Guerra Mundial, pero es inevitable que no tener ecos de lo que está pasando ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Gaza y todo el mundo volteando a otro lado. Y entonces lo que nos estás planteando ahí, las historias que estás rescatando son las historias alrededor del Holocausto. Estamos como, bueno, al menos a mí he leído literatura del Holocausto desde la perspectiva de las víctimas, desde los sobrevivientes en campos de concentración y de exterminio, pero poco me topo con historias desde la hipocresía, o sea, desde la parte de quienes estaban redituando, a quienes les estaban redituando y a quienes les estaban engordando los bolsillos. Y países tan involucrados como Suiza y Suecia, por ejemplo, o mismo Portugal, y todo este proceso que me encanta cómo lo narra, del robo del oro, porque por eso se titula así la novela, muelas de oro, relojes de oro, o sea, todo ese oro en objetos que terminaban transformados en lingotes con el signo, ¿no? Con la suástica. Entonces, como que me gustó muchísimo cómo abordaste todas estas otras historias y que se siguen repitiendo en la actualidad y que, insisto, la novela todo el tiempo está fluctuando entre una reflexión de la ética y la moral sin caer en ningún momento en moralina ni en nada, ¿no? O sea, es como estas reflexiones humanas de las mismas bajas pasiones y de los mecanismos de la guerra, final de cuentas, ¿no? Porque las guerras lo que hacen es enriquecer a unos y despojar a los otros, y en ese proceso, por supuesto, que van las vidas humanas y todas las historias que se van reconstruyendo. Y no solo en Europa, o sea, también eso es muy interesante de la novela, porque empieza ya del otro lado del Atlántico y después termina de este lado en México y termina de este lado, pero igual engarzando a personajes ominosos de la historia mexicana que tuvieron que ver directamente con el régimen, ¿no? Entonces también como desde acá, igual este personaje que lo anoté aquí, el Francisco Javier Aguilar González, ¿no? Que, o sea, colaborador de los nazis. Y bueno, no sé si nos quieras platicar. Están mezclados personajes ficticios con personajes reales. Y le decíamos antes de comenzar la charla que menciona el narrador, pues viene a Jalapa, según él, huyendo de la Ciudad de México y de sus francachelas, que ya no podía más con el desmadre que traía en Ciudad de México, y llega a Jalapa para tener paz y armonía, y se encuentra con el dueño de los Argonautas, y empieza a hacer una bandota, y entonces ya otra vez ya está súper enfiestado, ya noche tras noche, y un desmadre, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustó mucho también, esta mezcla, ¿no? De personajes, bueno, obviamente lo identificamos los de acá, pero otro lector va a decir, quién sabe, pero hay personajes históricos, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, ahí hay un homenaje a Marduk, obviamente. Además, lo escribí antes de que falleciera Marduk, fue antes de la pandemia que yo ya tenía esa parte de la novela, entonces acabó siendo un homenaje póstumo a Marduk, gran amigo, el librero de los Argonautas. También ahí, creo que no lo menciono de nombre, pero también hay un homenaje al caos
que también es otro de mis lugares caseros. Fiesteros. Y el narrador, pues esas son las partes que si me conocen parece que son reales, ¿no? Me acuerdo que Rafael, que su mamá Raquel, que aquí está, le preguntó, oye, pero Marduk le cobró por quedarse en los Argonautas. Y pues la verdad es que yo nunca me quedé allá a dormir ni nada, pero está narrado como si fuera verdad, ¿no? Entonces, si me conocen, o sea, mi mamá pensó que toda la novela era verdad. Toda, o sea, completa. Así de, oye, yo no conozco a tu amigo Santiago. ¿No? Yo, no, pues es que no existe. Pero es que se puede leer así, o sea, se puede leer como si no fuera novela, como si fuera todo verdad, o se puede leer como si todo fuera inventado, ¿no? O sea, no importa, no importa. Lo único verdadero es el cuento que te cuento, digamos. Claro. ¿No? Y entonces hay pocos personajes ficticios, en realidad es Santiago y su papá, los personajes, y el detective, digamos, Oliveira, que son estos detectives que no existen en la realidad, un detective privado que te clava, que es como un Monsiváis de Lisboa, que sabe todo de la ciudad y demás, erudito, un totalmente ficticio, pero fuera de esos tres, casi todos los personajes son verdaderos, o sea, los puedes googlear, ¿no? Francisco Javier, una fichita, un mexicano así, pero de veras, digamos que precursor de lo que está pasando ahorita a nivel nacional, pues una fichita, ¿no? O sea, increíble, y toda la historia de él es real, o sea, es totalmente documental. Y digamos que todo lo que cuento en ese diario, todos los personajes de la Segunda Guerra Mundial son verdaderos, o sea, salvo mis personajes de ficción. Entonces, si alguien hiciera ese como trabajo de investigación, rápidamente te enteras que todos existieron y así sucedió. Así se robaron el arte, así lo querían sacar de Portugal y demás, ¿no? A mí me impactó lo de, o sea, insisto, con el título del oro, no es que esté espoleando nada, pero esta constante presencia del oro. Y cómo hasta 1997 dice que Suiza accede a devolver el oro que habían robado los nazis. Pero estamos hablando del siglo pasado, del cierre del siglo pasado, ¿no? Y los procesos que tuvieron que hacer. 50 años después, sucede todo eso, ¿no? Que también es como vas investigando y es como fascinante todo eso, porque digo yo, una de las cosas que pongo en la novela es que es el dinero más sucio que puede haber, o sea, todos los fallecidos en el Holocausto, ¿no? O sea, es una cosa durísima, ¿no? Lo que procura el narrador y procuro yo es no juzgar lo menos posible, porque también si te pones del lado de Paul Espacy, que es el que vivió, mi personaje ficticio que vivió la Segunda Guerra Mundial en Portugal, ¿quién sabe qué hubieras hecho tú, ¿no? O sea, ante esa situación en la que se ve envuelto todo el mundo, ¿no? Entonces, no es que a fuerzas uno hubiera tenido que hacer eso, porque su novia, digamos, está en esa disyuntiva y no toma el mismo camino que él, ¿no? Entonces ella, digamos que es la otra lado de la moneda, o sea, puedes no haber hecho eso, o sea, ¿no? Pero quién sabe qué hubiera hecho uno, ¿no? Por sobrevivir, exacto. Sí, creo que ya más o menos Magali mencionaba justamente esto, la hipocresía, decías, ¿no? O sea, el oro, por ejemplo, mientras el lingote está acuñado con el emblema nazi, es un mal oro, pero ya que lo fundes y es un lingote bonito, un lingote así liso, ya es buen oro, ya cambió la circunstancia levemente. Y hay también una ambigüedad moral, hay un personaje que no es portugués, es español, que huyendo de la guerra civil en España llega a Portugal. No, sin ser ciudadano portugués, empieza ahí a colaborar con los nazis. En ese sentido uno se pregunta, ¿eso es traición a su patria? Pues él era español, o sea, él estaba sobreviviendo en un contexto con las armas que tenía para sobrevivir y un día era un día más, pero pues, sí hay algo de ambigüedad moral allí, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es lucrar, ¿no? Y también en algún momento decía ya Magali como la temática subyacente o una temática recurrente es la apropiación indebida de algo, de una historia que no te pertenece, la apropiación indebida de una historia para contarla. Entonces, hay también aquí no el
relato de un ejecutor de las cámaras de concentración, no el relato de una bestia criminal de guerra nazi, pero sí el relato de alguien que encuentra tiempo después, pues bueno, o cree encontrar que la única manera de redimirse es ir a pedir perdón, en cierta manera ir a pedir perdón por su participación. Y, o sea, hay una ambigüedad moral desde el principio porque no fue él una bestia de guerra. Sabemos que hubo criminales peores que Estados Unidos lo recibió con brazos abiertos en la NASA y en el FBI y en otras instancias de gobierno. Pero después de todo, incluso las pequeñas colaboraciones coadyuvaron a que la guerra fuera lo que fue, ¿no? Sí, pues es que, o sea, sí, el narrador también incurre en este robo, casi robo a mano armada de una historia que no le pertenece, que Santiago no quiere que cuente, pero pues él también, el narrador, se pregunta, bueno, o sea, como que siente que lo tiene que contar. Obviamente es parte de la ficción, pero también hay una disyuntiva moral ahí, ¿no? O sea, es una historia que el narrador cree que tiene que contarse. A pesar de el dolor que le puede causar a Santiago y demás, ¿no? Y procura también ponerse del lado de Paul, por eso digo que, o sea, es que como esta ambigüedad y estas tribulaciones que tiene el narrador ante esos sucesos, pues se quedan ahí, o sea, porque yo creo que hay ciertas obras y ciertos temas que lo importante es cuestionarte, no dar respuestas. Yo no tengo una respuesta de si está bien o mal X o Y, o más bien es preguntarnos, ¿no? Así, o sea, primero qué pasó, por eso es fascinante la Segunda Guerra Mundial, o sea, digo, tanto por el Holocausto como por las bombas nucleares, o sea, fue un momento histórico que nos sigue apantallando por este nivel de oscuridad, ¿no? Sí. Entonces, procuro proponer preguntas más que respuestas. Bueno, otra cuestión interesante de la novela, y la presentación previa estuvo a Alaide Ventura, escritora jalapeña. En algún momento dijo, bueno, que Autofagia, su última novela, se escribió en la pandemia. Esta se escribió en la pandemia también, y hay referencias del mismo narrador y del encierro y de la ansiedad, y se siente el pulso de la ansiedad. Y yo creo que para los que también hacemos crítica literaria, más adelante tendremos un corpus muy interesante de novelas escritas durante la pandemia a nivel mundial, en donde yo ya comienzo como lectora, pues se siente varios factores. El incremento de los temas de patologías mentales, ¿no? De ciertas patologías, la ansiedad muy recurrente, la depresión debido al aislamiento, y esto ya lo estamos ya leyendo, ¿no? Lo estamos ya leyendo. Entonces también leernos de nuevo en literatura como esta novela de Juan Patricio, que le agradezco mucho que la leí, qué bueno que me tocó presentarlo, no nos conocíamos. Porque nos hace recordar también esos instantes del encierro, y además en la autorreflexión por medio de la escritura y con los temas que se están tratando en la novela. Entonces, bueno, no sé si… Yo creo que tú empezaste a escribirla antes de la pandemia y terminas durante, o no sé, ¿cómo fue eso? Si cambió el plan que traías con la pandemia. Pues es que justo coincidió que un mes antes de la pandemia fue mi primera reunión con Valentín. Entonces, la primera versión fue escrita completa antes de la pandemia, y con una sesión que tuve con Valentín me dio tarea que me tardé 8 meses y fueron los 6 primeros meses de la pandemia. Entonces, narrativamente también me convenía muchísimo la pandemia porque… O sea, ya, si la leen verán por qué, porque hay una parte que para el narrador llega la pandemia, entonces eso le ayuda a tener tiempo de abalanzarse, ¿no? Sobre todo eso que encuentra. Entonces, pues yo no necesariamente quería hablar de la pandemia, pero me servía muchísimo, ¿no? Entonces, era como una excusa perfecta para que el personaje del narrador se clavara profundamente, sin molestias, sin nada, y reflexionar sobre la pandemia, pues ya que estás ahí, entonces eso se vuelve parte de la misma historia, porque sí,
o sea, la quinta historia de la novela, pues es la novela misma, cómo se va construyendo la novela misma, ¿no? Que es como ese proceso. Entonces, pues para la pandemia venía un poco como anillo al dedo, digo, sin querer. Y lo integra muy bien el narrador, integra muy bien esa experiencia del aislamiento y de la psicosis que le empieza a dar y del sentimiento de culpa, porque también eso es muy interesante, el sentimiento de culpa, ¿no? Decir, me estoy robando esto, me lo estoy robando y lo voy a volver oro. Bueno, no sé, Javi. Yo quisiera contar una experiencia que fue, como decían los latinos, Aben sua fata libelli, tienen su propio destino los libros. Yo, entre otros trabajos que hago para pagar la renta, estoy en un negocio de compraventa de libros usados. Sobre todo nos dedicamos a libros, antigüedades, primeras ediciones, rarezas. Entonces, un día fuimos a México a la casa del hijo de un cronista de Ciudad de México que se llamó Arturo Sotomayor Salce, y el hijo de Arturo Sotomayor nos vendió un lote de libros que eran de su papá. Entonces, obviamente elegimos lo que para nuestro negocio consideramos que era, pues, vaya, lo que vendemos, nuestro producto, nuestro material. Entre esos libros me encontré uno, el título es Recuerdos del Tercer Imperio Mexicano. Veo en el pie de imprenta que dice editado por Agencia Mexicana de Publicidad. Vida y muerte. Vida y muerte del Tercer Imperio Mexicano, y es Agencia Mexicana de Compañía Mexicana de Publicidad, la editorial. Bueno, el caso es que es una rareza absoluta por el tipo de papel, por la encuadernación, y lo empiezo a hojear y no es exactamente un libro, es como una especie de cuaderno de notas donde vienen, por ejemplo, las reglas de un juego, las reglas de una dinámica que uno entiende se llevó a cabo de verdad entre algunas personas, una serie de canciones y luego páginas y páginas y páginas de nombres y títulos nobiliarios que suenan un poco chabacanos, como decíamos, fulano de tal, emperador del Popocatépetl, ¿no? Mengano de tal, conde del Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces lo hojeé y bueno, pues me pareció que era un libro que por supuesto valía la pena comprar, lo compramos, lo trajimos aquí a Jalapa, le pusimos precio, lo vendimos. Antes de venderlo me puse a investigar qué hay detrás de esa locura y me encuentro que hubo un mecenas del arte mexicano que se llamó Federico Sánchez Fogarty, trabajaba para Cementos Tolteca, en su capacidad de publicista o pionero de la publicidad en Cementos Tolteca, se le ocurre idear o fundar un concurso de pintura, un concurso en el que participaron el doctor Atl y María Izquierdo y grandes pintores mexicanos de la generación posterior a los muralistas. Y bueno, y este señor Sánchez Fogarty fue el que en una casa en Tacubaya ideó, bueno, empezó a hacer tertulias, como decía Juan Patricio, probablemente o muy seguramente haya sido el primer DJ en el sentido moderno, como usamos el término, una persona que tenía gramófonos y ponía discos. O sea, cuando lo normal era para una fiesta así de caché tener una orquesta que tocara música o al menos un cuarteto, el señor tenía un gramófono y ponía discos. Entonces me voy enterando y digo, pero esto será real. O sea, si hubo un señor que hacía esto y luego a sus amigos les ponía títulos nobiliarios así como el emperador de, no sé, del árbol de la noche triste. Bueno, leyendo esto me enteré que sí es real, ¿no? Sí, Javier se topó con mi bisabuelo. ¿Hace cuánto fue? Pues fuimos a México como en agosto. Hace casi un año, pues cuando salió la novela, escribió ese libro, Vida y Muerte del Tercer Imperio Mexicano, que es otro juego. A mi bisabuelo le encantaba, pues también como la autoficción, no sé, como la y ponerle nombre a todo. Entonces sus fiestas era el Tercer Imperio Mexicano, todos tenían títulos nobiliarios, se morían de la risa, pero se mandaban cartas rimbombantes, y entonces ese libro, que en teoría se llama Vida y Muerte del Tercer Imperio Mexicano, no es una narración del Tercer Imperio Mexicano, digo, de las fiestas, eso es otro invento más, otra capa más de ficción que hizo, o sea, que acabó escribiendo. Y la otra cosa que escribió fue una traducción del Quijote, que también que uso también como un método para meterte a la novela.
porque la novela es una novela totalmente quijotesca en el sentido de, que, de la mezcla de géneros y la libertad que nos enseñó Cervantes que podíamos hacer una novela. Entonces, pues ahí están esos libros, yo los he estado pepenando, si me hubiera enterado lo hubiera comprado, porque además no estaba tan caro, no lo vendieron tan caro, pero pues ahí va flotando Sánchez Fogarty. En 2013 hicieron una exposición, una de sus sobrinas, que digamos que es como tía mía pero lejana, en la Casa Estudio Diego Rivera, y se llamaba Federico Sánchez Fogarty, visionario de su tiempo, algo así. Y entonces era todo lo que propició, porque él no era artista, pero bueno, era como casi un artista, pero no pintaba, ni tocaba música, ni nada. Ponía discos y daba premios. Digamos que sus concursos también eran un concurso de fotografía que ganó Manuel Álvarez Bravo. Entonces sus concursos propiciaron las carreras de muchos artistas y demás, ¿no? Entonces, pues digamos que la biografía de mi bisabuelo que cuenta en la novela es totalmente fiel a lo que me contó mi abuela y lo que yo pude investigar por mi lado, ¿no? Personaje, tu bisabuelo, la verdad. Yo cuando estaba leyendo decía que el abuelo de uno y que no sé qué, que el Quijote y Sancho Panza, había hecho la traducción al inglés solo de las mejores partes, ¿no? Del encuentro de Don Quijote y de Sancho Panza porque era lo divertido. Esto que, y sí es cierto. O sea, es cierto, parece ficción, pero es cierto. Sí, buenísimo. Bien borgiano, Pierre Menard, ¿no? Bueno, ya, ¿verdad? 5 minutos creo, no sé si... Tenemos un espacio, claro, para preguntas, comentarios. No desaprovechen aquí al autor. Además, la novela pues está a la venta en no sé qué están. Pero para que no se vayan sin la firma de... Allá hay una pregunta, ¿verdad? Hola, muchas gracias. La verdad es que se antoja muchísimo leer tu novela y es más que un comentario o una pregunta, es una petición. ¿Sería posible que leyeras la primera página de tu novela en voz alta? Sí, claro, con mucho gusto. Su vista se perdía en las pocas nubes que rodeaban la aeronave, en el azul que se extendía hacia el infinito, y pensaba en la desdicha que lo traía de Lisboa y en los pedazos de una vida que no reconocía como suya. Extrañamente, recordó a la mujer que lo embrujó y empañó su matrimonio, esa hada con quien hubiera pasado el resto de su vida, llena de una vitalidad capaz de iluminar la noche. Luego de 6 años de fidelidad, se encontró con quien habría de sacarlo todo de balance. Quizá debió separarse en ese momento, pero la inercia y la costumbre fueron más fuertes que él. Las noches en vela y los días de angustia no fueron suficientes para abandonar un hogar que dejaba de pertenecerle. Sentía cómo una fuerza desconocida tomaba el control, incapaz de mirar a su mujer a los ojos al sentir una presencia extraña, la protagonista de sus pensamientos, la dueña de toda su conciencia, sin un solo destello de reciprocidad. Gritaba en silencio desde el fondo de una celda, atrapado entre la cotidianidad y la tímida expresión de algo para lo que no podía usar la palabra amor. Apenas la conocía. El breve intercambio de mensajes dejaba en evidencia que ese vínculo, para él tan significativo, solo existía en su cabeza. Para ella, el mundo estaba en paz y no había necesidad de modificarlo. Durante la noche que pasaron juntos, pensó que ya no irían a separarse, pero nunca la volvió a ver. 2 párrafos. Gracias. Disculpen, antes de que perdamos la batalla contra el tiempo, yo hace rato le decía a Juan Patricio que leyendo la parte final, el capítulo central de la novela en cuanto a la trama de los nazis y Lisboa, yo, sobre todo en ese momento el narrador se pregunta, ¿es de verdad culpable Paul? O sea, era un español en Portugal trabajando para los nazis, pero estaba sobreviviendo de alguna manera. Si no hubiera colaborado, quién sabe qué le hubiera pasado. Un día de sobrevivir es un día de sobrevivir. En esa parte donde hay una verdadera discusión, un dilema moral sobre qué es lo correcto en tiempos de guerra. Recordé mucho un poema de un autor polaco que se llamó Tadeusz Rojewicz,
que él perteneció a la resistencia polaca y era judío, entonces obviamente fue a dar a los campos de concentración, pero sobrevivió a la Segunda Guerra. Creo que es un poco más conocido como dramaturgo que como poeta, pero yo lo conozco más como poeta, y este poema que se llama Rehabilitación después de la muerte me gusta mucho, y leyendo Todo el oro de Lisboa lo recordé poderosamente, digamos. Los muertos se acuerdan de nuestra indiferencia, los muertos se acuerdan de nuestro silencio, los muertos se acuerdan de nuestras palabras. Los muertos ven nuestras bocas sonriendo de oreja a oreja, los muertos ven nuestros cuerpos rozándose, los muertos oyen el ruido de nuestras lenguas, los muertos leen nuestros libros, escuchan nuestros discursos pronunciados hace tanto tiempo, los muertos estudian los informes, toman parte en las discusiones ya cerradas, los muertos ven nuestras manos listas para aplaudir. Los muertos ven los estadios, los coros, los conjuntos recitando. Todos los vivos son culpables. Culpables son los niños pequeños que entregaban ramilletes de flores. Culpables son los amantes. Culpables son los que huyeron, son culpables, y los que quedaron, los que decían sí y los que decían no, los que no decían nada. Los muertos cuentan a los vivos, los muertos no nos rehabilitarán. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Bueno, entonces le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Thank you.